serie de pronósticos, como me había invitado el doctor Arana, quisiéramos sobre lo que va a pasar en el 2015. Entre los economistas y particularmente los periodistas es muy interesante hacer pronósticos porque gran parte del año, 6 meses, nos la pasamos argumentando las cosas que van a pasar para el próximo año y los 6 meses restantes por qué no pasaron por lo general. Pero básicamente los pronósticos son buenos para saber en qué territorio nos enfrentamos y qué es lo más, digamos, cuáles son las perspectivas y cuáles son los escenarios posibles a enfrentarnos. No todos los países de América Latina tienen las mismas cifras económicas, no todos los emergentes son tan optimistas de lo que pueda pasar en este año 2015, ya es el tercer lustro del siglo XXI, hemos avanzado bastante en el siglo XXI y ya se empiezan a configurar como grandes tendencias de lo que puede marcar realmente el mediano plazo. ¿Ustedes se acuerdan de esta película 1966, El bueno, el malo y el feo? Esta es una de las películas emblemáticas del spaghetti western, estos de las películas de vaqueros hechas en Italia, que realmente la utilizamos los periodistas y por lo general durante muchas presentaciones para hablar de eso, de lo bueno que va a pasar, de lo feo que puede pasar y obviamente de lo malo. Arranquemos con lo malo. El 2015 será un año que cuando uno revisa la inmensa mayoría de los economistas y sobre todo estos economistas que se hicieron famosos por predecir catástrofes, un poco Krugman, un poco Stiglitz, no va a ser un año muy bueno en lo que tiene que ver con los países desarrollados, porque siempre ellos ven conectadas las crisis económicas. Estas son las últimas 3 crisis económicas de las cuales todavía estamos pagando las secuelas. Pues la primera crisis, que esa hay que ponerle mucha atención, la del 2001, arrancamos nada más del 2000 para acá, fueron las crisis de las .com, digamos, tuvo un auge, todas estas empresas, muchas irreales, que llevaron a la quiebra empresas reales. La crisis de las .com fue en el 2001, desaparecieron muchas empresas, pero emergieron o después de esa catástrofe, después de esa destrucción, crecieron empresas que realmente hoy son las líderes, ¿no? Fue la época que emergió Google, pocos años después Facebook o Twitter. En el 2003 se dio la segunda gran crisis del sector minero energético. Recordemos que esta crisis está muy asociada a la crisis 30 años atrás del petróleo, donde el petróleo tradicionalmente valía alrededor de $20 y de un momento a otro en 1973 subió a cifras por encima de los $80 y ese precio nunca volvió a bajar hasta estos días, que es un poco para que conectemos un poco los pronósticos para este año. Y la crisis del 2008, que la crisis de los subprime, esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos que afectó el mercado de los derivados y que de una u otra manera hay empresas que nunca lograron salir de ella, pero también hay unas secuelas que seguramente estarán vivas durante el 2015. Esas son las 3 crisis que hay que tenerlas en el espejo retrovisor para mirar qué consecuencias podemos tener o podemos cosechar en el 2015, este año que ya se avecina aquí a la vuelta de la esquina. La OCDE, particularmente para los que somos colombianos o quienes somos de mercados emergentes similares, por lo general me refiero a Chile y a Perú, la OCDE se ha vuelto como esa panacea con la cual nos medimos y ya no es lo que dice el Banco Mundial, lo que dice el Fondo Monetario. Hace muchos años se hablaba de lo que decía la ONU, pero pues la ONU ha perdido mucha credibilidad, pero para nosotros es la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Este es un club donde pertenecen, a donde se invitan los países de buenas prácticas. Colombia en lo particular no es de la OCDE, pero vamos a entrar en 2 años. Entonces, cada día más
nos medimos frente a lo que dice la OCDE, frente a, por ejemplo, una cosa que ellos han difundido últimamente son las pruebas PISA. Las pruebas PISA es que cogen todos los niños y les hacen unas pruebas educativas y sacan unos rankings. Son 43 economías, realmente pertenecientes son 35, en un comienzo eran solo 30 y poco a poco se han ido metiendo economías. De América Latina pues está Chile, está Argentina, está México y hay algunas economías que han solicitado o han sido invitadas a que ingresen a este selecto grupo. Y es normal que hoy en día esté de moda entre los economistas medirnos con las cifras de los 40 mejores o 45 o 30 mejores, países de buenas prácticas económicas. Entonces, por lo general, siempre nos vamos a remitir a cuáles son los pronósticos que hacen estos países. Decíamos que esto es lo malo que va a pasar. Lo malo que va a pasar es que no hay buenos crecimientos económicos pronosticados para el próximo año. Estas son las últimas cifras que arroja la OCDE, que tiene una página de internet maravillosa donde están todos los indicadores actualizados más o menos cada 4 días, cada 72 horas y con una precisión con base en los departamentos de investigaciones económicas de cada país. Si nosotros vemos por encima de esa línea anaranjada que el promedio es un crecimiento mundial del 4,6, pero obviamente miremos el crecimiento de Turquía, que es del 11%, 10,9. Turquía es un país que ahí pues toca a la puerta persistentemente cada año para que sea aceptado en la Unión Europea, pero esa puerta no ha sido abierta, pero es un país que todo mundo siempre se mira como China, que es el líder del crecimiento, pero en países similares o países medianamente occidentalizados, el caso de Turquía es muy interesante, pero no es, digamos, lo tradicional. Tenemos un Chile con 8,3, tenemos México, estas son las proyecciones, las variaciones, pero obviamente están revisadas al alza. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que miremos los motores de la economía. Tenemos que mirar las economías de la Unión Europea, tenemos que mirar el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos y vemos que no va a ser un año, digamos, de crecimientos sorprendentes. Esos crecimientos, recordemos que cuando una economía crece al 6%, aunque pues hay disputas entre economistas, pero la reducción del desempleo puede ser de 1 o 2 puntos. En el caso particular de Colombia, para nosotros hoy tenemos un desempleo de alrededor del 9%, en algunas ciudades ha bajado al 8%, pero ya lo hemos sostenido por debajo del 10%. Seguimos teniendo el desempleo más alto de América Latina y para bajarlo, recordemos que no podemos tener nunca un desempleo del 0%, porque siempre va a haber una población, y más en un país subdesarrollado vamos a tener una población de analfabetas, de personas lisiadas o personas que realmente no saben hacer nada, y entonces se habla más o menos de que el desempleo mínimo en Colombia puede ser del 4 o 5%. Al estar hablando de que tenemos uno del 9%, creeríamos que tiene, digamos, buenas perspectivas el desempleo. Pero para bajar más puntos adicionales tendríamos que tener un crecimiento sostenido anual por unos 3 o 4 años por encima del 7%. Nuestro crecimiento este año seguramente va a ser el 4%, el próximo año 4,2%, y en los países de la OCDE, cuando se le mezcla el crecimiento con el desempleo, vemos estas cifras. El desempleo sigue siendo un fantasma muy tétrico que se mete en medio de las economías. Miremos el desempleo de esos dos países, el desempleo de Grecia, el desempleo de España, y sobre todo lo que golpea a las poblaciones jóvenes, ¿no? Que pues las personas que
que estamos por encima de los 40 años, de los 35 años, seguramente vamos a mantener nuestro empleo, pero los jóvenes que por lo general están siendo muy preparados, que han estado más tiempo en la universidad, que tienen especializaciones, que tienen maestrías, MBA, es muy difícil en países desarrollados que estén consiguiendo empleo. Es más o menos, digamos, esto está en la parte mala. Mal por las tasas de crecimiento que no son buenas, mal por el desempleo, que es un fantasma. La Organización Internacional del Trabajo ya ha alertado sobre su preocupación porque hay países que tienen generaciones perdidas, las llamadas generaciones de los nini, de los que ni estudian ni trabajan, que es un poco chocante el chascarrillo, pero es real y tétrico para una persona, un padre de familia que tiene un hijo en la universidad de 20, 21 años y que va a salir y que no ve las expectativas de que vaya a conseguir trabajo. Ese es un fantasma que se asoma terrible en los próximos años de la economía. Esos son como los dos nubarrones grandes que uno los clasifica en esta categorización de lo malo. Viene lo feo, que son cosas no tan terribles. Y viene este dilema que sobre todo países como Colombia, países como Venezuela, países como México, donde el petróleo es uno de los renglones más importantes de la economía, que siempre son una noticia agridulce. ¿Por qué si el petróleo cae? Estamos hablando hoy, el WTI, que es el de referencia para Colombia, cerró a $78, el más bajo en muchos años, pero la gasolina sigue subiendo. Entonces dice, oiga, pero si indexamos, si mezclamos a una ecuación de precios internacionales, ¿por qué la gasolina sube? Porque somos productores de petróleo, pero importadores de gasolina, y más ahora con un dólar, una tasa de cambio que no es muy buena para las importaciones. Estos son los pronósticos avalados por la OCDE, pero que son sacados de información del Instituto de Energía de Estados Unidos. El WTI, miremos que en el 2013 valía $97, el año pasado el promedio más o menos también son $97 y se prevé que esté en $94. Eso durante el primer trimestre, porque seguramente va a cerrar este año en promedios entre 75 y 80, $82. La otra canasta de precios que es muy ligado a los precios, a los crudos que salen del Mar del Norte, que tiene mucha influencia en Europa, es el precio Brent. Ese es un poco más alto, pero por lo general cierra en $100. Las diferencias entre el WTI y el Brent son $5, incluso hubo un mes en este año donde valían lo mismo. ¿Por qué es importante el precio del crudo en las economías? Particularmente en los emergentes es fundamental. Ustedes saben que la renta en un país como Colombia, la renta petrolera es del 22% y el peso de la gasolina en el transporte de alimentos, consecuentemente en la formación digamos, de la canasta familiar es muy alto. Y dependemos mucho del precio de la gasolina en lo que tiene que ver con el ritmo de la inflación. ¿Cómo entender mejor, digamos, este impacto de los precios del petróleo en la economía emergente? Tiene que ver con nuestra infraestructura. Si Colombia y países parecidos no logramos que, digamos, avancemos en la infraestructura, avancemos en métodos multimodales de transporte, siempre, digamos, vamos a depender mucho nuestros productos y nuestros suministros a las grandes ciudades con el precio de la gasolina. Las grandes empresas, particularmente las que cotizan en bolsa, las empresas petroleras, depende mucho de este precio. La acción en Colombia de una empresa como Ecopetrol salió hace algunos años al mercado en 5.000 pesos y hoy es una acción que vale 2.800, 2.700, difícilmente mantiene precios de apertura o de promedio en 3.000 pesos. Lo que le está pasando a Ecopetrol, la semana pasada salieron sus utilidades
fueron muy bajas o no se compadecieron con lo que esperaba el mercado, y eso afecta muchísimo la bolsa de valores. La bolsa de valores en Colombia, el índice Colcap, que es la que mide la temperatura de la bolsa, está en 1.600 puntos y todo depende del precio de la acción de Ecopetrol. Este precio del petróleo es malo para las finanzas del país, es muy malo para expectativas de formación de precios en la canasta, y obviamente genera como un nubarrón, y todavía no le hemos logrado ver por qué, digamos, o cómo la gente se podría beneficiar con unos precios que serían buenos para compra de combustible. No se ve aún. El segundo punto feo para la economía tiene que ver con las tasas de interés, y esto es feo. ¿Por qué? Vemos, por ejemplo, que ahí está más o menos ordenados los bancos centrales, el Banco Central Europeo, a cómo está el dinero, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo, el Banco de la Reserva de Australia, el Banco de Canadá y el Banco de Japón. Para los grandes emprendedores, el dinero es barato. El dinero está barato, excepto países como Colombia, un poco Brasil, que han venido subiendo el costo del dinero a los demás bancos. En Colombia está en 4.5, está sostenido. Las últimas 6 reuniones el Banco de la República había venido o subió persistentemente las tasas. Veníamos de un 3.25, hoy está en 4.50, pero si vemos, contrario a eso, el dinero de los bancos centrales está barato. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay una intención de que haya liquidez en el mercado, contrario a lo que hizo la Reserva Federal la semana pasada de suspender los estímulos económicos en la economía de Estados Unidos. El banco japonés llevó las tasas de interés casi al 0%, es 0,10%, los bancos suizos la plata es 0, y esto va a haber una gran cantidad de dinero en el mercado que puede tener dos efectos. Uno, efectos colaterales inflacionarios, y el otro, que se profundice una deflación económica, que muchas veces las deflaciones son peores que las inflaciones. La deflación tiene un gran problema, y es que las personas no están estimuladas a consumir más porque creen que mañana todo será más barato. Entonces, esto puede ser, Europa nunca se había enfrentado a una deflación y podría estar sucediendo quizás en el segundo semestre. El panorama de tasas de interés a corto plazo no es bueno, hay dinero barato, pero la gente o las empresas que serían las indicadas a hacer proyectos de inversión no están muy estimuladas a tomar ese dinero barato. ¿Qué cosas hay buenas? Hay muchas cosas buenas, y sobre todo en lo que tiene que ver con los mercados emergentes. Cuando hablaba al principio de que entramos al tercer lustro del siglo XXI, hay países que por su afinidad política, digamos que son países más de centro izquierda, un poco de centro derecho, pero que se están moviendo, están gravitando en el centro. Hace pocos años, y fue iniciativa del presidente peruano Alan García en su momento, dijeron: oiga, hay países con quienes tenemos la misma, digamos, ideología, y que es Chile y Colombia, e invitó a los presidentes, a Piñera en su momento y a Juan Manuel Santos, a que crearan una alianza del Pacífico, unos países latinoamericanos que miraran al Pacífico, que tuvieran su misma ideología, o que la tendencia política fuera una tendencia afín al mercado, y crearon la Alianza del Pacífico. No es un grupo económico, no es, digamos, un tratado de libre comercio, a pesar de que con estos países entre ellos se mantienen tratados de libre comercio, pero se crea un bloque regional que, si se suma, aquí hay cosas importantes, sería la 9ª economía del mundo. Y cuando actuamos en bloque, y ya empezamos a compartir cosas, ya se unió México, y ha sido un país que obviamente le ha metido una pipeta de oxígeno a la Alianza del Pacífico, y ya son 4 grandes países. Ahí pueden ver las cifras contundentes. Este es un mercado o una zona
de 215 millones de consumidores, donde el Producto Interno Bruto es bastante alto, donde el ingreso per cápita de estos países configurados daría más o menos ese ingreso per cápita que los economistas llaman el de la trampa del ingreso medio. Son unos $14,000 sumados unos con otros, y es una forma de ver el mundo, este mundo posmoderno que mira hacia la cuenca del Pacífico, donde pues sobra decirlo, es donde están sucediendo las cosas importantes en la economía. Es un bloque que tiene mucho futuro, es un bloque que visto así, digamos, realmente es una alternativa para hacer negocios, y que seguramente lo metemos dentro de las cosas buenas, porque la consolidación de este bloque seguramente será como la nueva América Latina, y sobre todo la que mira realmente al Pacífico. Colombia ahí es un país que hemos ido creciendo. La semana pasada sucedió una cosa muy buena, y es que en el Doing Business, que es, aquí están las tres, digamos, termómetros de competitividad internacional, el índice de competitividad global, el primero, donde está Colombia, 69, ese es hecho por la Universidad de Lausanne en Suiza, y no nos ha ido tan bien. Digamos, son creo que 100 países, estamos a media tabla. En el Doing Business estamos ya de primeros en América Latina. El Doing Business vive básicamente países donde es fácil hacer negocios. Colombia era el 53, pasamos al 35 y somos los líderes. El otro es el índice de competitividad de entre 140 países, estamos de 84, ahí pueden ver las cifras, el número de habitantes, en la economía. Aquí hay un dilema que sobre todo es un poco chocante cuando nos comparamos, pero finalmente a los seres humanos nos comparan desde que nacemos. Pesó 3 libras, mide 60 centímetros, cosa que no se mide, nunca progresa. En este tema de nuestro Producto Interno Bruto, por desgracia para los argentinos, por digamos los malos manejos económicos de un gobierno que ha dado muchos bandazos, Colombia, si sigue así, se convertiría, desplazaría la economía argentina, que está por alrededor de 420.000 millones de dólares. Nosotros estamos atrás, y lo más probable es que en 5 años Colombia desplace a Argentina como una de las economías más grandes de América Latina. Esto pues obviamente no es gratuito. Colombia presenta unos niveles de crecimiento muy interesantes. El ingreso per cápita ya ronda los $11,000. El consumo se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento económico, y más adelante hablamos un poco sobre digamos los retos que tiene Colombia para consolidar un proceso de paz que realmente le cambie la esfera económica y política. Estas son las cifras de Chile. Chile pues siempre es un caso económico interesante, siempre es como el punto de referencia, como el mejor de la clase. Es un país que, miren en los indicadores de competitividad, un 33 en el de la Universidad de Lausanne, de 37 en el Doing Business, en el índice de competitividad de 56. No es un país grande, no es una economía grande, 17 millones de habitantes, la inmensa mayoría concentrados en su capital. A diferencia de Colombia, Colombia es un país donde en la capital tiene 9 millones de habitantes, pero hay 2 grandes ciudades, Medellín, que tiene 3 millones de habitantes, Cali, que tiene alrededor de 3 millones de habitantes. Es un país de regiones, es un país de mercados, es un país donde incluso hay mucha inversión extranjera que llega a las regiones. Este es, digamos, el segundo puntal de países con presencia en nuestra Alianza del Pacífico. Y México es como el gran padrino de la Alianza del Pacífico. Es un país que con un ingreso per cápita sorprendente, $15,000, con una reforma en el sector mineroenergético que le ha dado muchas enseñanzas hacia dónde tiene que caminar digamos, el petróleo, la industria petrolera colombiana.
Esto ha revolucionado mucho porque, digamos, se ha hecho muy atractivo. México es un país que hoy está trayendo empresas petroleras que explotaban en Colombia, que explotaban en Perú, se están yendo a México, pero finalmente, si se consolida una alianza del Pacífico, seguramente el mercado de valores, que es el MILA, de una u otra forma haría que los demás países también tuvieran un desarrollo espejo. Y llegamos a Perú. Perú es el otro gran pilar de la Alianza del Pacífico. Es un país similar a Colombia, con un ingreso per cápita de $11,000, unos 30 millones de habitantes. Es un país que en términos de competitividad avanza y cuando ustedes revisan las tasas de crecimiento de Perú, es un país que en promedio ha crecido un 5% en los últimos años y que camina muy de cerca a lo que ha hecho Chile en los últimos años. Entonces, cuando uno mira todos estos, digamos, ve las noticias feas, las noticias malas que esperamos como medio de comunicación y ve las noticias buenas, uno cree que lo bueno por construir es muy superior a lo malo y que opaca lo feo o que lo puede ir mejorando. Hay una tendencia y hay que darle crédito a la revista América Economía, que hace unos años lanzó un nombre que se llamó multilatinas. Esta es una tendencia que es muy interesante que la asimilemos en una reunión de cooperativas, y es qué está pasando con las empresas de esta Alianza del Pacífico. Las multilatinas no se había dado en otro momento de la historia, son latinos que compran en el vecindario. En la crisis de los 90 hubo muchas empresas argentinas, particularmente colombianas, que se llevaron los capitales al sur de la Florida, y Miami de una u otra forma se configuró como en una capital iberoamericana donde quien quería hacer negocios con América Latina iba y fijaba sus cuarteles generales en Miami. Eso pues obviamente era Estados Unidos y hubo una serie de sueños frustrados y se desarrollaron las multilatinas. Empresas latinoamericanas, particularmente chilenas, peruanas, colombianas, comprando en el vecindario. En Colombia, la compra más grande de una empresa colombiana en la historia es el Grupo Sura, que compró todos los intereses de ING Baring, intereses en México, intereses en Chile, intereses en Perú, y hoy en día es una de las empresas de pensiones más importantes del mundo. Un negocio que sobrepasó los $3,000 millones, y como ese nos hemos dado cuenta que ya en América Latina, contrario a lo que pasaba en otros momentos de la historia, ya las grandes empresas de admirar es, por ejemplo, un Falabella, un Jumbo, que le compró los intereses en Colombia a Carrefour. Entonces, este fenómeno de las multilatinas, el crecimiento, cada día más empresas peruanas comprando en Colombia, chilenas comprando en México, mexicanas con presencia en Colombia, es una tendencia que se está dando, que cuando uno habla con los bancos de desarrollo empresarial ve que cada día se está motivando mucho más a que las empresas iberoamericanas hagan las Américas, es decir, entendemos más nuestras culturas. Digamos, ahí los colombianos y los venezolanos somos demasiado parecidos, y a pesar del régimen son países absolutamente complementarios, y a pesar de las vicisitudes políticas seguimos haciendo negocios. Vemos, por ejemplo, la última semana, hace un par de semanas, hubo un gran diferendo con Panamá, y Panamá es uno de los más interesados en que se acepte en el grupo de la Alianza del Pacífico. Pues imagínense, está el Canal de Panamá. Tuvimos un diferendo, pero un diferendo que se arregló en cuestión de 72 horas, porque son mercados comunes, mercados que se necesitan. Nosotros los colombianos necesitamos que las empresas que se radiquen allá paguen impuestos como si estuvieran en Colombia, y ellos necesitan que empresas colombianas se radiquen allá. Eso quiere decir que tienen que estar en la Alianza del Pacífico, y para estar en la Alianza del Pacífico, pues tiene que compartir información financiera y compartir unos mínimos de cordialidad empresarial. Ese es un punto importante, los de las multilatinas. Y lo otro era lo que mencionaba anteriormente, que seguramente el 2015 será el año
clave del mercado latinoamericano de valores, el MILA. Ya cuando se unen o cuando comparten negocios en el mercado secundario, la Bolsa de México, la Bolsa de Chile, la Bolsa de Colombia y la Bolsa de Lima, se vuelve un mercado accionario grande, potente, que es más grande que el brasileño. No, digamos, está en su comienzo, está en sus semillas de gestación, pero es un gran futuro y caminar hacia crear un indicador que mida con un futuro en qué sectores. El primer sector es el del comercio. Recordemos que gran parte del comercio colombiano y peruano está dominado por empresas chilenas, que sería un gran grupo de empresas que dinamizarían eso. El segundo grupo es el grupo energético, grandes petroleras que van a participar en las licitaciones, en las rondas mexicanas de final de este año, empresas que están en Colombia. Y el tercer grupo serían las empresas agropecuarias, que son líderes en producción de proteínas, no solamente a nivel mundial, sino en la región. Con esos tres grupos en el MILA, empresas que coticen panregionalmente del sector agropecuario, del sector mineroenergético y del sector comercial, se aspira a que la bolsa de valores unificada sea una gran noticia y sea algo de lo cual tengamos que hablar y que sea como el parámetro de la economía hacia el 2020. Así las cosas, uno podría, digamos, concluir como en la película de lo bueno, lo malo y lo feo, que el que gana siempre es el bueno. Y por más que hayan abarruntos, por más que soplen factores negativos, por más que se vean nubarrones en la economía iberoamericana, siempre lo bueno como que es más. Y siempre creo que ahí el Clint Eastwood que pueda, digamos, dar esperanzas de lo que pueda pasarnos en este 2015 y por qué no proyectarnos para el siguiente lustro y llegar sólidos al 2020, son las noticias que vengan o que tengan que ver con la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, doctora Arana. En la presentación, primero un saludo muy especial del Cauca. Me desempeñé mucho en su tierra, doctor Quijano. Trabajé mucho allá, muchos años, muy afectuoso. Está ahí el tema de las burbujas y no lo oí hablar el tema de las burbujas. Me gustaría preguntarle qué burbujas se avisoran en el inmediato futuro en nuestra economía. Bueno, muchas gracias. El tema de las burbujas es un tema pesimista, negativo, y por lo general tratamos los periodistas de inflar burbujas. Hablar de burbujas con factores irreales es muy fácil. Por lo general, cuando estábamos elaborando una presentación que dejara una moraleja, quisimos omitir el tema de la burbuja y nos concentramos un poco en lo colombiano, la llamada burbuja inmobiliaria, y que de una u otra forma, cuando uno le ve los vasos comunicantes, trata de ver qué está pasando, por ejemplo, en el mercado peruano particularmente, y que tiene que ver con el tema inmobiliario. Una de las burbujas que más se habla es si el precio de la tierra
en ciudades como Lima o en ciudades como Bogotá amerita pagar por los precios tanto de compra como arrendamiento que se están pagando. Y entonces uno dice, bueno, y consulta expertos, consulta con historiadores de burbujas inmobiliarias y tuvimos que reventarla. ¿Por qué razón? Cuando uno revisa la cartera hipotecaria de países como Colombia y países como Perú, que es donde particularmente en Colombia, en Bogotá y en Lima, es donde más se ha disparado el costo de la tierra. Entonces la gente, y sobre todo economistas o comentadores o analistas muy incendiarios, tratan de decir que hay una burbuja inmobiliaria en la región. No existe tal burbuja inmobiliaria porque el principal indicativo hoy es la cartera inmobiliaria está bajo control. Cuando uno habla con José Darío Uribe, el gerente del Banco de la República en Colombia, o cuando ve los reportes de prensa de Perú, del periódico Gestión, el periódico líder en economía de Perú, se da cuenta de que la cartera inmobiliaria está controlada. Preocúpese, y además se han tomado una serie de medidas para que no crezca o mantenerla controlada. Las burbujas de las cuales se ha hablado, habría una preocupación si habría un retraso, si habría una suspensión de pagos, si habría una entrega masiva de apartamentos, tal como la que se acabó de vivir en España. Pero la única burbuja, y por lo cual se omite el tema, es la inmobiliaria, pero está absolutamente descartada porque sí, que en Bogotá hayan apartamentos de 8 millones de dólares o de 4 millones de dólares. Es cuestión de, son mercados emergentes, ciudades emergentes, donde el costo de la tierra se ha disparado, donde hay una llegada masiva de inversiones extranjeras, de empresarios, que cuando hay demasiada demanda y poca oferta, pues ustedes saben que el precio se dispara. Pero el tema de burbujas en concreto, la inmobiliaria no es una burbuja que como medios de comunicación tengamos que inflar y más nos tengamos que deber, como en esta ocasión, a explicar por qué no creemos en una burbuja inmobiliaria. ¿Qué otra burbuja se puede hablar? La burbuja de los precios de petróleo no la hay, digamos, como lo podíamos ver. Incluso ahí tenemos que volver a repensar la ecuación de los precios del crudo, pero no vemos otro tipo de burbujas de momento en el mercado. ¿Por acá habían levantado la mano otras personas? Por favor. Hola, felicitaciones por la disertación. Rubén Seida, de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo de Argentina. En su presentación, yo diría macroeconómica, no hubo ninguna mención respecto del cooperativismo. Y le quiero preguntar puntualmente si en el estudio que usted ha hecho, las perspectivas económicas, qué grado de influencia tienen sobre el mercado, por así decirlo, cooperativo, y especialmente si han detectado grupos cooperativistas comprando o, digamos, integrando empresas entre distintos países de la región. No, el tema del cooperativismo, la verdad, no. Incluso, digamos, hemos tenido acercamiento, nosotros tenemos una red iberoamericana de periodismo económico, se llama RIPE. En Buenos Aires, nuestro socio es el Cronista Comercial, en Chile es el Diario Financiero, en Perú es Gestión, en México es el Economista de México, en España es Expansión, en Brasil es el periódico Valor. Hacemos cada 6 meses un foro de analistas económicos y compartimos tendencias de información, quiénes son los actores y las petroleras, las empresas de comercio y el cooperativismo. Y de hecho me llevaba a pensar en esta cumbre iberoamericana, es como un ausente. No sé si es problema como medios de comunicación que no le hemos puesto atención al factor del cooperativismo en Iberoamérica, que es un tema absolutamente apasionante y que seguramente hay que desarrollarlo en otra ocasión, pero no hay un jugador importante
importante que nos lleve digamos, a identificarlo como el fenómeno de las multilatinas. En cambio, en lo nacional sí veo un tema importante. Cuando uno revisa el top of mind de las empresas en Colombia y lo hace por regiones, cuando uno lo hace en el Valle del Cauca, siempre salta Comeva, incluso en los últimos años, en los 3 primeros lugares. Es una marca recordada del sector cooperativo. Cuando uno lo hace en Medellín, salta Colanta. Y cuando uno lo hace en la región Caribe, salta Cosalud, que también es del sector cooperativo. En Colombia hay una consolidación de empresas regionales en el tema cooperativo que dan una recordación y que uno cuando hace, digamos, una inmersión en el papel que juegan en los sectores económicos, ve que hay algo importante. No conozco en las regiones, digamos, cuál sea su presencia, cuál sea el tamaño en la economía, pero yo en particular, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Colombia, le veo un reto enorme. Quienes no son colombianos, quienes, digamos, están disfrutando Cartagena y participando de este evento, Colombia ha entrado en un proceso que, pues, estamos hablando mucho de Navidad y seguramente vamos a empezar a hablar de la final del fútbol, pero ante todo estamos hablando de posconflicto. Y las cooperativas colombianas tienen un papel enorme en el posconflicto colombiano. Suena un comentario político, pero gran parte de las causas del conflicto colombiano tienen que ver con que este es un país tremendamente inequitativo. El coeficiente Gini de Colombia es del 0,54, 0,55% y en el sector rural es del 0,84%. Es decir, quiere decir que el trabajo económico, el trabajo de todos los sectores y particularmente del sector cooperativo es cuál es nuestro granito de arena, cuál es nuestro aporte a que Colombia sea un país mucho más equitativo. Y lo equitativo tiene que ver obviamente con tener al alcance una serie de servicios públicos, pero ante todo acceso a una cantidad de crédito, a una cantidad de programas que lo ayuden. Entonces, concretamente, en lo regional, creería que le falta mayor integración y poner unos huevos y cacarearlos más en los medios al sector cooperativo. Y en lo colombiano le veo un papel enorme en lo que tiene que ver con el posconflicto. El cooperativismo no puede ser un espectador en la Colombia sin conflicto. Es que llevamos 60 años y yo creo que cada uno de los sectores debe tener un papel activo. 2 preguntas más. ¿Quién pueda, por favor? Ahí, el micrófono. ¿Dónde se nos quedó? Por acá está la persona que... Muchas gracias. Doctor Quijano, una pregunta. Usted ha hecho un análisis muy pormenorizado de los países que conforman la Alianza del Pacífico, pero se ha olvidado de algunos. Por ejemplo, ¿cómo le ve usted a Ecuador? No nos ha dicho nada, habla un poquito de Argentina, pero Ecuador nada. ¿Cómo le ven los colombianos a nuestro país? ¿Sabe que con Ecuador pasa una cosa? Que cuando nosotros hace 5 años creamos la Red Iberoamericana de Prensa Económica, no encontramos en Ecuador un aliado, un periódico económico, una revista económica que creyera en un proyecto panregional. ¿Cómo veo Ecuador? Ecuador es un país que hemos visitado recientemente y yo creo que va para milagro económico. Es decir, es un país que no creyó en recetas, externas, utilizó sus propias fórmulas, mal que bien por primera vez en muchos años tiene un liderazgo político. Es un país que, hablándolo en colombiano, le ha parado el macho a los colombianos, le ha parado el macho a los peruanos y es un país que por primera vez uno lo ve como protagonista regional. Ahora, es un país que ha sabido vivir con la dolarización. La dolarización en Ecuador, con todas sus asimetrías económicas, les ha funcionado. Un país que
de un discurso político anti-yanqui, pero dolarizado. No sé cómo lo hacen, pero finalmente ha progresado con eso. Es un país que ha sabido subsistir. Los peruanos ven el mercado colombiano como saltándose a Ecuador y los colombianos ven el mercado peruano como soltándose a Ecuador. Es decir, como si no existiera una franja llamada Ecuador. Creemos, y cómo lo ve uno Colombia, después de algunos problemas diplomáticos que tuvimos en la administración anterior y una cantidad de cosas que tiene que chuparse Ecuador por el problema de una frontera muy porosa que hay entre Colombia y Ecuador, se nota un respeto en lo político, pero todavía no una alianza económica donde obviamente un país que tiene muy desarrollado el Pacífico, un país que es un jugador importante en el Pacífico, no sea asimilado. Quien debería realmente pedir, más que pedir, como preguntar y como husmear un poco para dónde va la Alianza del Pacífico y qué papel puede jugar, es sin lugar a dudas el gobierno de Rafael Correa. Es decir, si Perú lo está haciendo, si Colombia lo está haciendo, si Panamá lo está haciendo, seguramente el invitado debería ser Ecuador. Ahí, digamos, ¿yo cómo lo veo? Yo creo que Perú, Ecuador se está curando internamente de una cantidad vuelvo y uso la palabra, de asimetrías económicas históricas, pero de afuera yo lo veo fortalecido. Obviamente hay unos sectores que seguramente tendrán más futuro que otros. Por ejemplo, el tema de los carros. Muchas de las industrias automotrices colombianas y particularmente de autopartes, cuando en Colombia se le pusieron una serie de impuestos, se le quitaron una serie de gabelas, están en Ecuador. Varias ensambladoras de carros decidieron irse de Colombia para Ecuador. Y obviamente deben tener protecciones o deben tener privilegios tributarios, pero en el futuro, y si el tema funciona y creemos que va a funcionar, seguramente Ecuador debe ser uno de los países invitados a conformar la Alianza del Pacífico. Una última pregunta. Bien pueda. Ya se me quedaron con el micrófono, entonces ya venimos acá. Muy buenas tardes, muy buenos días. Mucho gusto, doctor Quijano. Venimos de la ciudad de Armenia, Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito. Por lo tanto, una pregunta en cuanto se hablaba a lo malo sobre las tasas de interés, que vemos como aquí son más altas que en otros países. En cuanto a eso, pues quisiera preguntarle, ¿qué análisis de pronto usted que está ahí metido en ese grupo económico ve? Que a pesar de que en Colombia aumentan las tasas para la colocación de los créditos, vemos como en el sector financiero, a pesar de que se aumentan esas tasas, no se ve reflejada la colocación de los créditos al público. Más lo vemos afectado a nosotros como entidades cooperativas, puesto que muchos de nuestros recursos provienen de obligaciones financieras que contraemos con banca de primero y segundo piso, pues todas están amarradas a ETF. ¿Cómo ve usted esa perspectiva de lo malo para el próximo año, que vemos que pueden aumentar esas tasas de interés, que afecta al sector cooperativo financiero? El reto para las entidades financieras, particularmente el sector cooperativo, tiene que ser ganar confianza. Los colombianos, y para ser muy teledirigida la respuesta, los colombianos pasamos de una época en los años 90 de adorar endeudarnos para cualquier cosa a tener mucho respeto por las deudas. Digamos, el colombiano no le gusta endeudarse porque cree que va a pagar 6 y 7 veces un crédito. Si se gana confianza y se le enseña a las personas, tienen pedagogía financiera, manejo de finanzas personales, o lo que llamamos que haya una pedagogía en la economía del bolsillo, seguramente nosotros encontraremos en el sector financiero o en el sector cooperativo como ese amigo que me resuelve problemas. Uno que nota en este momento que el manejo de la opinión pública, y más lo que uno nota en redes sociales, es que el sector financiero es el demonio, que son los enemigos y que mire todo tan costoso. Puede ser cierto,
Puede ser cierto y que por ejemplo, en Colombia la tasa de intervención en el mercado es del 4.50, la tasa de usura, los bancos se han unido, pero no han tenido mucho eco para que en Colombia no exista tasa de usura, porque de una el consumo con tarjeta de crédito, porque en Colombia ha avanzado muchísimo la bancarización, se pega a la tasa de usura, que es creo que el 28%. Entonces todas las personas dicen, mire, si el Banco de la República presta el 4.5 y usted me cobra una tasa de usura del 28 o 27%, mire todo lo que está ganando el banco. La gente no maneja muy bien las operaciones financieras que se hacen el banco o cómo administra el dinero. Ahí hay un gran problema y lo hablábamos con María Mercedes Cuellar, la presidenta de la Asociación Bancaria Colombiana, y es que si en algo debería comprometerse no solamente el sector cooperativo, sino todo el sector financiero nacional, es en cambiarle la cara un poco a la percepción del banquero y del usuario, del cuentaviente, de esa confianza que se debe tener en alguien que finalmente me está haciendo un favor, me está prestando una plata que yo la tengo que devolver y que finalmente es problema mío si yo sé resolver el mecanismo de los pagos. Creo que en el sector bancario colombiano, para llevar más clientes al sector financiero, sí se tiene que hacer un cambio de imagen y es trabajar mucho más en el tema de la confianza, porque finalmente el dinero no es que esté más costoso en Colombia, es el costo que está en ese momento, solamente que muchas veces prefieren muchas personas ir al préstamo cuentagotas o gota a gota, como se llame, que ir a un establecimiento de crédito mucho más consolidado. Creemos que sí debe haber mucha más pedagogía y otra vez como recuperar una confianza perdida. Una última pregunta por acá para que no dejemos al compañero listo. Doctor Quijano, vengo de una cooperativa de México. Usted hace un momento explicó acerca de las nuevas perspectivas que se manifiestan en México a partir de las nuevas reformas que han venido haciéndose. Mi preocupación es la siguiente. Un gran porcentaje de la población mexicana, de la pobreza, considera innecesario y está contrario a las políticas actuales del actual gobierno. Esa población mexicana que ha venido de costumbres paternalistas de gobiernos anteriores en relación a la preferencia de las medidas que se han tomado con el petróleo en México, considera que no es bueno. Sin embargo, usted ahorita hizo referencia, México es un país que a los ojos del mundo se ven expectativas que vienen a favorecer la economía mexicana. ¿Me podría ampliar un poquito más sobre esas expectativas para tener un poquito más conocimiento sobre los beneficios que pudieran generar en el sector económico a nuestro país y a la población mexicana? Sí. Mire, lo que está haciendo México es una cosa, obviamente, que si se le mete como en todos los países, si usted lo mira con el rasero político, entra perdiendo porque o uno es en Colombia, bueno, no tanto, pero tomemos el caso español, o es del PSOE o es del PP. En Colombia, o se es, ya no tanto, pero o se es liberal o se es conservador. A mí me parece que una decisión como la que acaba de tomar el gobierno mexicano debe entenderse con leyes del mercado. No podemos seguir manteniendo empresas macroestatales, como en el caso de Venezuela, de PDVSA, que sea quien hace absolutamente todo en un sector neurálgico como el petrolero. En Colombia, las rondas de entregar bloques petroleros, campos de explotación, eso se hizo más o menos hace unos 20 años. No nos ha ido tan bien porque Colombia es un país con petróleo, pero no es un país petrolero. México es un país que no solamente tiene unas costas riquísimas en el Golfo de México, sino que tiene el gran consumidor de petróleo en el vecindario. Una empresa como
Pacific Rubiales en Colombia, que son unos venezolanos que trabajaban en PDVSA, muy buenos en lo técnico, que llegaron a Colombia, crearon una petrolera, rescataron unos pozos que ya no daban y se volvieron hoy en día es la sexta o séptima empresa en Colombia en explotación de petróleo. Que estas empresas puedan ir a México y hacer más rentable el sector petrolero con unos beneficios no solamente tributarios para el país, sino que va a tener una cantidad de transferencias tecnológicas. ¿Qué va a pasar ahí? Empresas como Repsol. Recordemos que en Argentina expropió los pozos de petróleo de Repsol y lo indemnizó con una plata y eso le ha acarreado una cantidad de demandas, pero es un episodio cerrado. Repsol quedó con mucho dinero hace 2 o 3 años y no sabe dónde invertirlos. Entonces los españoles andan viendo dónde meten la plata. Al haber liberalizado el mercado petrolero mexicano, la primera que va a llegar es Pacific Rubiales, que ya tiene una alianza estratégica con Axon, creo que se llama una empresa, Grupo Alfa, con el Grupo Alfa de México, ya llegó Repsol, varias empresas americanas se han metido en la exploración petrolera. Quiere decir que las grandes multinacionales del petróleo, las grandes empresas multinacionales que estaban en la región, se están yendo a México para explotar un petróleo que antes era un monopolio estatal. Pemex, al igual que PDVSA, eran intocables, el uno en Venezuela y el otro en México, con todas las anomalías y con todos los defectos que esto tiene. ¿Qué va a tener México? México va a tener más inversión extranjera, va a tener más competencia entre multinacionales y obviamente va a mejorar y seguramente se va a volver, creeríamos, no tengo la cifra, pero va a estar entre los primerísimos países de explotación petrolera en un mundo que cada día demanda, digamos, más extracción de recursos y seguramente eso, si uno le quita la óptica política de si esta decisión la tomó este gobierno o no la tomó este gobierno, a los ojos de los analistas económicos por fuera de México, es una decisión que no solamente se adelantó México en tomarla, sino que de una u otra manera, en algún momento de la historia próxima, la tendrá que hacer Venezuela también. Muchas gracias. Bueno, quiero, a nombre de todos y de la cumbre, expresarle nuestra gratitud al doctor Quijano por su importante disertación. Sin duda alguna, acertamos al invitarlo a compartir este espacio con todos los cooperativistas de América. Quisiera que lo despidiéramos también con un aplauso de gratitud. Según nuestra agenda, paramos aquí y nos vemos a las 11:15. Vamos muy bien con el tiempo, pero justo para empezar nuevamente a las 11:15.